Esposa abandona a su marido con 4 hijos solo. Pero 8 años después, vuelve y se sorprende. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Marcos nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente en una sola noche. Su esposa, Camila, había salido de casa diciendo que iba a hacer unas compras, pero nunca regresó. Al principio, pensó que algo malo le había sucedido, que quizá había tenido un accidente o que alguien la había retenido en contra de su voluntad. Sin embargo, con el paso de las horas y luego de llamar a sus amigos y familiares, la realidad se hizo evidente. Camila se había ido por voluntad propia. No dejó una nota, ni un mensaje, ni una explicación. Solo desapareció. Marcos se quedó solo con sus 4 hijos, el mayor de 11 años y la menor de apenas 3. La angustia y la desesperación lo consumieron en esos primeros días, mientras trataba de entender qué había pasado. ¿Había fallado como esposo? ¿Camila había encontrado a alguien más? ¿Simplemente se cansó de su vida como madre y esposa? Las preguntas lo atormentaban, pero lo más doloroso era ver la tristeza en los ojos de sus hijos. Lloraban por su madre, preguntaban por ella, querían saber cuándo volvería. Marcos no tenía respuestas. Tuvo que aprender de golpe a manejarlo todo, llevar a los niños a la escuela, hacer la comida, limpiar la casa y al mismo tiempo trabajar para que no les faltara nada. No fue fácil. Hubo noches en las que lloró en silencio, sintiéndose incapaz de seguir adelante. Recibió ayuda de su madre y de algunos vecinos, pero la ausencia de Camila pesaba como una losa sobre su hogar. A veces se preguntaba si ella llamaría, si se arrepentiría, si algún día volvería a cruzar esa puerta. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Camila no volvió. No dio señales de vida. No llamó para saber cómo estaban sus hijos. No envió dinero, ni regalos, ni una sola palabra. Fue como si nunca hubiera existido. Y entonces, Marcos entendió que debía seguir adelante sin ella. No por él, sino por los niños. Porque ellos merecían un padre fuerte, un hogar estable y, sobre todo, amor. Así empezó su lucha por reconstruir su familia de las cenizas de un abandono inesperado. Los primeros meses después del abandono de Camila fueron los más duros para Marcos. Nunca había sentido un dolor tan profundo, no solo por él mismo, sino por sus hijos. Era desgarrador verlos preguntarse por qué su madre los había dejado, escuchar a la pequeña Valentina llorar por las noches llamando a su mamá o ver a Matías, el mayor, intentando ser fuerte mientras en sus ojos se reflejaba el vacío de la ausencia materna. Marcos, aunque destrozado por dentro, sabía que no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Tenía 4 hijos que dependían de él y debía convertirse en el pilar de esa familia rota. Sin embargo, la realidad golpeó con dureza. Tenía que trabajar, pero al mismo tiempo, debía cuidar de los niños. Antes, cuando Camila estaba en casa, él tenía cierta tranquilidad al salir a su empleo. Pero ahora no había nadie. No podía dejarlos solos y tampoco podía permitirse pagar una niñera. Su madre, Teresa, una mujer fuerte y amorosa de casi 60 años, fue su salvación en aquellos momentos críticos. Aunque ya estaba mayor y sus fuerzas no eran las mismas de antes, no dudó en mudarse con Marcos para ayudarlo con los niños. Se encargó de prepararles la comida, de llevarlos y traerlos de la escuela, de consolar a los más pequeños cuando lloraban por su madre. Teresa sabía que su hijo estaba sufriendo, pero también sabía que no podía permitir que el dolor lo consumiera. «Tienes que ser fuerte por ellos», le repetía cada vez que veía a Marcos con los ojos rojos de tanto llorar en silencio. Pero a pesar de la ayuda de su madre, los problemas económicos no tardaron en aparecer. Marcos trabajaba como supervisor en una fábrica de muebles, pero su salario no era suficiente para cubrir todos los gastos de la casa. Antes, cuando Camila estaba con él, entre los dos podían administrar mejor el dinero, pero ahora todo recaía sobre sus hombros. Las cuentas se acumulaban, los niños necesitaban ropa nueva, zapatos, útiles escolares. Hubo días en los que tuvo que elegir entre pagar la luz o comprar comida suficiente para la semana.
Se sintió impotente, frustrado, pero jamás pensó en rendirse. Para generar ingresos extra, empezó a trabajar los fines de semana haciendo reparaciones en casas, arreglando muebles viejos y pintando paredes. A veces llegaba a casa tan cansado que apenas tenía fuerzas para cenar, pero cada vez que veía a sus hijos dormir tranquilos, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Con el tiempo, también aprendió a manejar las responsabilidades del hogar. Antes, Camila se encargaba de la cocina y de la limpieza, pero ahora todo eso recaía sobre él. Aprendió a cocinar siguiendo recetas en Internet, aunque al principio muchas de sus comidas resultaron desastrosas. Hubo noches en las que la cena consistía en arroz y huevos revueltos, porque era lo único que sabía hacer. Sin embargo, poco a poco fue mejorando y descubrió que, aunque nunca sería un chef, podía preparar platos decentes que a sus hijos les gustaban. A nivel emocional, Marcos pasó por un proceso difícil. Durante mucho tiempo sintió rabia hacia Camila. Se preguntaba cómo había sido capaz de abandonar a sus propios hijos sin mirar atrás. ¿Acaso no los amaba? ¿No le importaba lo que pudieran sentir? Pero con el tiempo, entendió que aferrarse a la ira solo lo hundiría más. Tenía que soltar ese resentimiento si quería seguir adelante. No por ella, sino por él y sus hijos. Así que decidió no odiarla, sino simplemente aceptarlo y centrarse en el presente. Los años fueron pasando y aunque el dolor seguía ahí, se fue haciendo más llevadero. Marcos y los niños establecieron una rutina. Aprendieron a vivir sin Camila. La presencia de Teresa en la casa fue clave para mantener el equilibrio emocional y funcional de la familia. Ella se convirtió en una segunda madre para los niños, una figura de amor y apoyo incondicional. Pero incluso con la estabilidad que lograron, había días difíciles, días en los que la ausencia de Camila se sentía con más fuerza. Cumpleaños, festivales escolares, Navidades, momentos en los que los niños, aunque felices, no podían evitar preguntarse dónde estaba su madre y por qué nunca aparecía. Marcos hacía todo lo posible por compensar su ausencia, pero sabía que había un vacío en ellos que él jamás podría llenar por completo. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, Marcos nunca dejó de luchar. Sabía que cada sacrificio valía la pena porque lo hacía por sus hijos, y por más difícil que fuera, estaba decidido a seguir adelante, con o sin Camila. Con el paso de los años, Marcos y sus hijos encontraron una nueva normalidad. Aunque el dolor del abandono de Camila nunca desapareció por completo, lograron adaptarse a una vida en la que su ausencia ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que aprendieron a sobrellevar. La abuela Teresa fue fundamental en este proceso. Con su amor incondicional, su paciencia infinita y su sabiduría, se convirtió en el pilar que ayudó a reconstruir la familia. Si Marcos era el motor de la casa, Teresa era el corazón. Al principio, cuando Camila se fue, los niños vivieron momentos de confusión y tristeza. No entendían por qué su madre no estaba, porque no los llamaba ni les enviaba mensajes. La más pequeña, Valentina, tardó más tiempo en aceptar la realidad. Durante meses, cada vez que escuchaba un auto estacionarse frente a la casa, corría a la ventana con la esperanza de que fuera su mamá. Pero con el tiempo, dejó de esperar, y aunque todavía preguntaba por ella de vez en cuando, aprendió a vivir sin la figura materna. Teresa se esforzó en llenar ese vacío. Les contaba historias antes de dormir, los ayudaba con las tareas. Les enseñaba a cocinar recetas que ella misma había aprendido de su madre. Fue una abuela, pero también una madre sustituta. Su amor y dedicación hicieron que los niños se sintieran protegidos y seguros. Matías, el mayor, tuvo que madurar más rápido de lo normal. A los 11 años, asumió responsabilidades que no le correspondían, ayudando a su padre en todo lo que podía. Se aseguraba de que sus hermanos hicieran sus deberes, ayudaba a Teresa en la casa y muchas veces se quedaba despierto hasta tarde esperando a que Marcos regresara del trabajo, solo para asegurarse de que estuviera bien. Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Marcos, que había trabajado incansablemente para sostener a su familia, consiguió un mejor puesto en la fábrica, lo que le permitió tener un ingreso más estable. También empezó a recibir pequeños encargos de carpintería por fuera,
lo que le daba un dinero extra que le permitió mejorar las condiciones de la casa. Teresa insistió en que ahorrara para el futuro, y aunque no era fácil con tantos gastos, Marcos siguió su consejo. La familia comenzó a encontrar momentos de felicidad en medio de la lucha diaria. Los domingos se convirtieron en el día especial de la semana. Marcos y Teresa se aseguraban de que fuera un día sin preocupaciones. Preparaban almuerzos juntos, veían películas en la sala, salían al parque a jugar fútbol o simplemente disfrutaban de la compañía mutua. Aunque la ausencia de Camila seguía siendo un tema que de vez en cuando salía a flote, ya no dominaba sus vidas. Aprendieron a vivir sin ella, a reír sin culpa, a disfrutar de la vida sin mirar constantemente al pasado. Los niños crecieron con la certeza de que su padre y su abuela harían cualquier cosa por ellos. Se convirtieron en niños resilientes, fuertes, con valores sólidos que Marcos y Teresa les inculcaron. Matías, el mayor, comenzó a destacar en la escuela y soñaba con ser ingeniero. Sofía, la segunda, mostró un gran talento para la música y empezó a tocar el piano en un programa escolar. Lucas, el tercero, era el más callado, pero tenía una inteligencia brillante y una habilidad especial para las matemáticas. Y Valentina, la más pequeña, era la más cariñosa, la que siempre encontraba la manera de hacer reír a los demás con su espontaneidad. Marcos, por su parte, aunque seguía dedicando la mayor parte de su tiempo a sus hijos y al trabajo, comenzó a reencontrarse consigo mismo. Al principio, después del abandono de Camila, no se permitía pensar en nada más que en sobrevivir. Pero con los años, empezó a ver la vida con otros ojos. No volvió a enamorarse de inmediato, porque su prioridad siempre fueron sus hijos, pero por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro donde él también tuviera derecho a la felicidad. La familia, que en un principio parecía rota sin remedio, se convirtió en un hogar lleno de amor, esfuerzo y superación. Lograron salir adelante con trabajo, sacrificio y, sobre todo, con el apoyo incondicional de Teresa, la abuela que nunca los dejó caer. 8 años pasaron desde aquella noche en que Camila salió por la puerta y nunca volvió. Y cuando finalmente lo hizo, creyendo que aún tenía un lugar en la familia que había abandonado, se encontró con una realidad que jamás imaginó. 8 años habían pasado desde aquella noche en la que Camila se marchó sin dejar rastro. Para Marcos y sus hijos, ella se había convertido en un fantasma del pasado, en un recuerdo doloroso que con el tiempo aprendieron a enterrar. Su nombre apenas se mencionaba en casa, no porque estuviera prohibido, sino porque ya no tenía relevancia en sus vidas. Pero el destino, con su extraño sentido de la ironía, tenía otros planes. Era un sábado por la tarde cuando sonó el timbre de la casa. Marcos, que estaba en el patio arreglando una silla rota, apenas le prestó atención. Valentina fue quien corrió a abrir la puerta. Teresa, que estaba en la cocina, se asomó con curiosidad, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de ver. Allí, en el umbral de la puerta, estaba Camila. Se veía diferente. Su cabello, antes largo y brillante, ahora estaba más corto y descuidado. Su rostro mostraba signos de cansancio, y sus ojos reflejaban algo que Marcos no supo identificar de inmediato. No era la misma mujer que los había abandonado 8 años atrás. «Hola», murmuró Camila con voz temblorosa. Valentina, que apenas tenía 3 años cuando su madre se fue, la miró sin reconocerla. Matías, que ahora tenía 19, sintió una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Sofía y Lucas, los hijos del medio, se quedaron congelados, sin saber cómo reaccionar. Teresa fue la primera en recuperar el habla. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. Camila tragó saliva y bajó la mirada. «Quiero hablar con Marcos y con mis hijos». En ese momento, Marcos apareció en la puerta. Cuando vio a Camila, sintió como si el tiempo se detuviera. No supo qué sentir. ¿Ira? ¿Dolor? ¿Indiferencia? Se quedó mirándola, estudiándola, tratando de entender qué la había llevado a volver después de tantos años. «No sé qué esperas encontrar aquí», dijo finalmente, con voz firme pero sin alzar la voz. «Esta ya no es tu casa.
Camila asintió lentamente, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Solo quiero hablar, explicarme. Marcos dudó. Parte de él quería cerrarle la puerta en la cara, hacerla desaparecer como ella lo hizo con ellos. Pero la otra parte, aquella que había aprendido a ser fuerte por sus hijos, supo que, por más que quisiera ignorarlo, ellos merecían respuestas. Los invitó a todos a sentarse en la sala, aunque el ambiente era tenso. Nadie sabía qué decir, ni siquiera Camila, que se removía nerviosa en su asiento. Finalmente, suspiró y comenzó a hablar. Sé que no tengo derecho a pedirles nada, pero necesitaba verlos. No hay un solo día en el que no me haya arrepentido de haberme ido. Marco sintió que la rabia le subía por el pecho. ¿Arrepentida? ¿Después de 8 años? Entonces, ¿por qué lo hiciste?, preguntó Matías, con un tono duro que no intentó suavizar. Camila lo miró con tristeza. No sé cómo justificarlo. Me sentía atrapada. Me convertí en madre demasiado joven y sentía que la vida que tenía no era la que quería. Pensé que si me iba, encontraría mi felicidad en otro lugar, pero estaba equivocada. Marco cerró los ojos y respiró profundo. ¿Cuántas veces se había hecho esa misma pregunta? ¿Cuántas noches pasó preguntándose qué había hecho mal? Y ahora, la respuesta era tan simple como desgarradora. Camila simplemente no quería ser madre ni esposa. Intenté regresar antes, pero no tenía el valor. No sabía cómo enfrentarlos, continuó Camila. Pero aquí estoy, y solo quiero una oportunidad para demostrarles que he cambiado. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Nadie sabía qué decir. ¿Y qué esperas que hagamos con esto?, preguntó Sofía, con una madurez que no correspondía a su edad. Camila la miró con lágrimas en los ojos. No sé, no pido que me perdonen de inmediato. Solo quiero ser parte de sus vidas otra vez, si ustedes me lo permiten. Marco sintió una punzada en el pecho. ¿Cómo responder a algo así? Durante años, había reconstruido su vida con sus hijos. Habían aprendido a ser felices sin ella. Ahora pretendía regresar como si nada, pero no era su decisión. No del todo. Miró a sus hijos, buscando en sus rostros una señal de lo que sentían. Matías tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido. Sofía miraba el suelo con confusión. Lucas evitaba la mirada de todos. Y Valentina solo la observaba con curiosidad, sin saber cómo encajar aquella figura en su vida. Teresa fue la que rompió el silencio. Camila, si esperas que todo vuelva a ser como antes, estás equivocada. Aquí hubo demasiado dolor, y no puedes venir después de 8 años pretendiendo que todo se arreglará con palabras. Camila asintió, con lágrimas rodando por su rostro. Lo sé, solo quiero intentarlo. Marco sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que, tarde o temprano, sus hijos tendrían que tomar una decisión: permitir que su madre volviera a sus vidas o cerrar esa puerta para siempre. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que el regreso de Camila traería consigo una revelación que cambiaría todo. El regreso de Camila sacudió la vida de Marcos y sus hijos como un terremoto. Durante días, la tensión en la casa era palpable. Nadie sabía qué hacer con su presencia. Nadie entendía del todo qué significaba su regreso. La madre que los había abandonado ahora estaba allí, pidiendo una oportunidad. Pero, ¿realmente merecía una? Marcos intentó mantenerse al margen y dejar que sus hijos tomaran la decisión. No quería influenciarlos, aunque en su corazón sentía que nunca podría confiar en ella de nuevo. Aún así, entendía que era un asunto personal para cada uno de ellos. Matías, el mayor, fue el más firme en su postura. «No puedo perdonarte», le dijo a su madre cuando ella intentó acercarse a él. «No después de lo que nos hiciste pasar. Te fuiste cuando más te necesitábamos y nunca miraste atrás. Yo tuve que ser el hombre de la casa cuando apenas era un niño. No sé qué esperas que sienta ahora, pero lo único que tengo para ti es indiferencia». Sofía y Lucas, por su parte, estaban confundidos. No podían borrar 8 años de ausencia con una simple disculpa, pero tampoco podían ignorar la verdad. En el fondo, una parte de ellos aún quería a su madre. Sin embargo, la herida era profunda.
y no estaban seguros de cómo cicatrizarla. Valentina, la más pequeña, era la única que no sentía el mismo resentimiento que sus hermanos. Para ella, Camila no era más que una extraña con su rostro, una desconocida que intentaba recuperar un lugar que había dejado vacío demasiado tiempo. A pesar de la frialdad con la que fue recibida, Camila no se rindió. Intentó acercarse poco a poco, enviando mensajes, pidiendo hablar con ellos. Insistió en que había cambiado, en que quería enmendar sus errores. Pero entonces, llegó el momento que nadie esperaba. Una noche, mientras todos cenaban en la casa, Camila apareció de nuevo en la puerta. Se veía cansada, más frágil que antes. Marcos frunció el ceño al verla, preguntándose qué la había llevado a regresar otra vez. «Necesito hablar con ustedes. Es importante», dijo, con la voz quebrada. Marcos la dejó entrar, pero esta vez la sensación era diferente. Había algo en su mirada, en su expresión, que le decía que esta vez no se trataba solo de una disculpa más. Camila se sentó en la sala y tomó aire antes de soltar las palabras que cambiarían todo. «No sé cómo decir esto, pero no me queda mucho tiempo. Estoy enferma». El silencio en la habitación fue absoluto. «¿Qué quieres decir con que estás enferma?», preguntó Marcos, con el ceño fruncido. Camila bajó la mirada, con lágrimas asomándose en sus ojos. «Tengo cáncer, en etapa avanzada. Me quedan unos meses de vida». El impacto de sus palabras cayó sobre todos como un balde de agua helada. Nadie habló durante varios segundos, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. «¿Y por eso regresaste?», preguntó Matías, con la voz llena de ira contenida. «¿Por qué ahora que sabes que vas a morir quieres nuestra compasión?». «No», respondió Camila, con la voz quebrada. «Regresé porque me arrepentí, porque no podía vivir con la culpa. Pero ahora solo quiero aprovechar el poco tiempo que me queda. No espero que me perdonen, pero al menos quisiera que me dejaran estar con ustedes en estos últimos meses». El ambiente estaba cargado de emociones conflictivas. ¿Debían compadecerla? ¿Debían cerrar la puerta y dejarla ir como ella lo hizo con ellos? Teresa, la abuela, fue la primera en hablar. «No sé si creerte, Camila. Has traído mucho dolor a esta familia. Pero si lo que dices es verdad, no seré yo quien te niegue el derecho de despedirte». Marcos pasó la mano por su rostro, sintiéndose atrapado. Por un lado, quería rechazarla. No podía olvidar los años de sufrimiento, el abandono, la lucha en solitario. Pero, por otro lado, ¿podía realmente negarles a sus hijos la posibilidad de despedirse de su madre? Fueron los propios niños quienes tomaron la decisión. A pesar del resentimiento, a pesar del dolor, decidieron que no querían vivir con el peso de una despedida no dada. No fue fácil. No significó que todo se arreglara de inmediato, pero poco a poco, cada uno, a su manera, permitió que Camila estuviera presente en esos últimos meses. Ella nunca pidió que la trataran como si nada hubiera pasado. Sabía que no lo merecía, pero hizo todo lo posible por aprovechar cada instante, por demostrar con acciones lo que no pudo demostrar con palabras durante tanto tiempo. Finalmente, cuando su tiempo llegó, no partió sola. Sus hijos, aunque aún heridos, estuvieron con ella en su último aliento, no porque la perdonaran por completo, sino porque entendieron que a veces, incluso en el mayor de los errores, aún hay espacio para un último adiós. Y cuando todo terminó, cuando Camila ya no estaba, Marcos y sus hijos siguieron adelante, más fuertes, más unidos, porque, a pesar de todo, la vida les había enseñado que no importa cuán profunda sea una herida, siempre es posible encontrar la manera de sanar y seguir adelante. La muerte de Camila dejó un vacío en la familia, pero no era el mismo tipo de vacío que había dejado cuando los abandonó. Esta vez, aunque su partida fue definitiva, no fue repentina ni silenciosa. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Una despedida que permitió cerrar heridas que habían permanecido abiertas por demasiados años. Después de su muerte, los primeros días fueron extraños. La casa seguía llena de vida, pero había una sensación de pesadez en el aire. Aunque nadie la decía en voz alta,
Cada uno estaba procesando la pérdida a su manera. No se trataba solo de la tristeza por su muerte, sino de todo lo que ella representaba: el pasado, el abandono, el intento de redención y el final de una historia que había marcado sus vidas para siempre. Matías, el mayor, era el que menos hablaba sobre el tema. Siempre había sido el más duro con Camila, el que se negó a darle una segunda oportunidad. Pero, en el fondo, su corazón estaba lleno de preguntas sin respuesta. A pesar de todo, ¿había hecho bien en rechazarla? ¿Debería haber sido más abierto con ella en sus últimos meses? Aunque nunca lo dijo en voz alta, hubo noches en las que se quedó despierto mirando el techo, preguntándose si realmente se había despedido de ella de la manera correcta. Sofía, en cambio, sentía una mezcla de tristeza y alivio. Camila había intentado acercarse a ella en sus últimos días, y aunque la joven nunca pudo decirle mamá con facilidad, al menos había encontrado una forma de hablarle sin resentimiento. No había sido un perdón total, pero había sido suficiente para permitirle seguir adelante sin sentir que le debía algo a su pasado. Lucas, el tercero, fue el que menos habló sobre el tema. Desde pequeño había sido reservado, y la muerte de su madre no fue la excepción. No lloró en el funeral, no mostró señales de dolor evidentes, pero Marcos sabía que su hijo guardaba sus emociones dentro de sí. A veces lo encontraba solo en la habitación que había sido de Camila en sus últimos meses, simplemente sentado en la cama, en silencio. No sabía qué pasaba por su cabeza, pero entendía que cada uno procesaba el duelo de manera diferente. Valentina, la más pequeña, era la que tenía sentimientos más confusos. No había conocido realmente a su madre, no la recordaba como sus hermanos. Para ella, Camila no era más que una mujer que había entrado en su vida durante unos meses y luego se había ido para siempre. Pero en sus ojos aún había inocencia. Un día, mientras jugaba en el patio, se acercó a Marcos y le preguntó: «Papá, ¿mamá ahora está en un lugar bonito?» Marcos, sintiendo un nudo en la garganta, le sonrió con ternura. «Sí, mi amor, ahora está en paz». Era lo único que podía decirle, porque, al final, aunque el dolor aún existía, lo que más importaba era seguir adelante. Durante los últimos días de su vida, Camila pasó muchas horas en su habitación, sumida en pensamientos que nunca expresó en voz alta. Se daba cuenta de que había llegado demasiado tarde, de que el daño que había causado era irreversible, pero aún así, no podía evitar pensar en lo que pudo haber sido. Se preguntó cómo habrían sido esos años si hubiera tomado otra decisión, si hubiera permanecido con su familia, si hubiera encontrado la manera de manejar sus emociones sin huir. Se imaginó a sí misma viendo crecer a sus hijos, ayudándolos con sus tareas, abrazándolos en las noches de tormenta, celebrando sus logros y consolándolos en sus fracasos. Pero esas imágenes eran solo fantasías de un futuro que ella misma destruyó. Se preguntó si Marcos alguna vez la había odiado por completo. Sabía que le había causado un dolor inmenso, que había sido el quien tuvo que recoger los pedazos que ella dejó atrás. Pero al mirarlo en esos últimos meses, se dio cuenta de que él había seguido adelante, que había encontrado la manera de ser fuerte por sus hijos. Y en el fondo, sintió admiración por él. No lo merecía, pero en sus últimos momentos entendió que Marcos había sido el verdadero pilar de esa familia. Se preguntó si alguna vez podría haber sido una buena madre. Durante años, se convenció de que irse era lo mejor para ella, que su felicidad estaba en otro lugar. Pero la realidad era que nunca encontró lo que buscaba. Había tenido otras relaciones, había intentado empezar de nuevo, pero siempre sintió un vacío que nada pudo llenar. Y cuando finalmente comprendió la magnitud de su error, ya era demasiado tarde. Y finalmente, se preguntó si sus hijos la recordarían con rencor o con amor. Sabía que nunca podría recuperar el tiempo perdido, pero en sus últimos meses intentó, al menos, dejarles algo más que su ausencia. Intentó demostrarles que los amaba, aunque fuera tarde. Y aunque sabía que no podía exigirles nada, tenía la esperanza de que, con el tiempo, cuando el dolor se disipara, pudieran recordarla con menos resentimiento y más compasión. El día de su muerte, mientras yacía en su cama, sintió que su cuerpo se debilitaba,
pero su mente aún estaba llena de pensamientos. Miró a sus hijos una última vez, los observó en silencio y se permitió una última lágrima. «Lo siento», susurró con su último aliento. Y entonces, el tiempo se detuvo para ella. Después de su muerte, Marcos y sus hijos siguieron adelante. No porque la olvidaran, sino porque la vida debía continuar. Su historia con Camila había sido marcada por el dolor, pero también por la resiliencia. Aprendieron que el amor no siempre es perfecto, que la familia puede romperse y reconstruirse de maneras inesperadas. Marcos, con el tiempo, encontró la paz. No volvió a enamorarse de inmediato, pero tampoco cerró su corazón. Con los años, conoció a una mujer que entendió su historia, que no intentó reemplazar a nadie, sino simplemente estar allí como un apoyo. No fue un proceso rápido ni fácil, pero eventualmente permitió que la felicidad entrara de nuevo en su vida. Los hijos crecieron con el recuerdo de su madre, pero también con la certeza de que su verdadero hogar siempre estuvo en las manos de su padre y de su abuela Teresa. Matías se convirtió en ingeniero, Sofía siguió su pasión por la música, Lucas encontró su camino en la tecnología y Valentina, la más pequeña, se convirtió en una joven fuerte y soñadora, con la capacidad de ver el lado positivo de la vida a pesar de todo lo que había vivido. Con el tiempo, cuando se hablaba de Camila, ya no era con ira o dolor, era con la comprensión de que algunas personas toman decisiones equivocadas y viven con las consecuencias. No la idealizaron, pero tampoco la odiaron. Simplemente la recordaron como alguien que, aunque se perdió en su camino, al final intentó hacer lo correcto. Y así, la familia siguió adelante, con la certeza de que, aunque el pasado no se puede cambiar, siempre se puede elegir cómo enfrentar el futuro. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.